What is new? What is new? Hello, wait. Estamos aquí empezando una nueva transmisión. Hoy vamos a estar nada más ni nada menos que con una gran invitada, una invitadísima amiga de estas hermosas veladas de charlas que solemos tener. Aquí ya estamos arrancando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, noche. Aquí estamos en estas nuevas temporadas de charlas, disfrutando un poco todo y conversando un poco con las ganas de que reunirnos como siempre en todas las conversaciones que tenemos con todos nuestros invitados que nos vienen a transmitir básicamente muchas cosas, muchas cosas que nos suelen interesar escuchar de cuando están conversando con nosotros y nos juntamos y nos reunimos en esta suerte de universo, mi querido amigo. Hoy Valeria Cerrulla, sí, hoy Valeria Cerrulla para todos ustedes, en vivo y en directo. Ni bien asome un poquito, nosotros la vamos a conectar y vamos a estar estableciendo esta suerte de charla, de conversación. Y lo bueno es que vamos a poder expresarnos con total libertad como solemos hacerlo en cada transmisión que tenemos. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Cristian? Cristian Vaca, un increíble amigo de esos que uno va descubriendo y es feliz de poder contar como productor. Ha desarrollado sus actividades estos últimos años, proveyéndonos de un montón de eventos, mi querido amigo Cristian Vaca. Así es la vida. No, Cristian, así es la vida. Hay que producir. Tenemos mucha gente que hace muchísimo arte, muchísimas cosas, y está copadísimo cuando podemos entonces poder establecer contacto con estas energías de gente tan copada haciendo mil millones de actividades artísticas y a través de la actividad artística todo lo que moviliza y nos permite desarrollar. Bueno, para Valeria Cerrulla, ojalá que pueda conectar en cualquier momento, seguramente lo estará haciendo desde donde pueda estar, porque a veces, bueno, simplemente sucede que tarda un poquito más, tarda un poquito menos, a veces esas conexiones que se diluyen por los satélites y a veces por las mismas propias interferencias de las estaciones entre primaveras, otoños, veranos e inviernos que se producen en el constante intercambio. La idea con Valeria Cerrulla es poder intercambiar un poco cómo ha venido trabajando en base a su serie, a su serie de Metamorfosis, que bien me gustaría poder. Ojalá la tengamos en línea. Hola, Vale. Estamos en línea, Vale. A ver, Vale, si podemos conectar. ¿Cómo te va, Vale? Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas, hola, qué alegría. ¿Qué tú? Tanto tiempo. Pasa Bien, rápido. muy Pasa bien. rápido todo, ¿viste? ¿Cómo estás Voló, vos? voló. Ni me di cuenta del paso del tiempo, del ¿Te año. vi? Sí, parecen años y años que han pasado, ¿viste? Entre una cosa y otra. Escuchá. Che, pero bueno, estamos acá de nuevo construyendo otra conversación, esta vez desde este ciclo de esta suerte de universo, ¿viste? Y compartiendo con vos más que nada las ganas de que podamos establecer la charla con este trabajo tuyo de la serie de Metamorfosis, porque seguramente viene en una cosmovisión bastante particular, seguramente en tu desarrollo. Eh, Así que bienvenida, Vale, como para largarnos a romper el hielo un poquito para la gente, si querés contar algo. Hay bastante, entre músicos y otros artistas también, y personas, espectadores que se han acercado a la sala, así que podés presentarte, tan libre como siempre. Bueno, me presento.
soy artista plástica, eh, licenciada en multimedia y bueno, y actualmente estoy y docente. Estoy abocada a la serie Metamorfosis, que justamente lo que busca, lo que está por detrás, porque hay una metamorfosis entre ser humano y reino vegetal, lo que busca es una integración del hombre, del ser humano, con la naturaleza. Eh, la búsqueda es, respetemos a la naturaleza, ¿no? Digo, es este planeta es nuestro único hogar y bueno, está en nosotros que tenemos que cuidarlo, ¿no? O sea, no estoy diciendo no hagas nada, no te muevas, porque en realidad todo lo que hacemos genera huella de carbono, pero bueno, tratemos de suavizar. Y bueno, empezó siendo, fue cambiando porque lleva mucho tiempo desde que estoy abocada a esto. Hubo antecedentes, es decir, cositas previas, dibujos, todo surgió en una playa. En realidad el origen no me acuerdo si lo conté en estos ciclos, y si no, igual como dice una conocida presentadora, el público se renueva. Todo empezó en una playa, estaba en Llureré, estaba dibujando un árbol, y el árbol de golpe, bueno, tenía como unas formas que remitían a lo humano, y estaba en una posición como poderosa. Y bueno, después en mi casa yo tengo una vid, estaba dibujando la parra y me salió una figura muy femenina y dije, bueno, es por acá. Después hice otras cosas, Ahí, ahí, Vale, estás hablando de qué año, cuando arrancó la idea, cuando empezó a metamorfosear la idea. mira, no me acuerdo si fue, 2018 ya era en pintura, pero lo que no recuerdo, empezó antes, empezó en el 2017 los antecedentes y después realmente me aboqué a eso desde el 2018, 2019, 20, claro, y bueno, lo que iba a decir, lo que va del 21, aunque ya es prácticamente todo. Sí, Eh, estamos como para cortar, ya para el 2021 ya estamos, creo. Sí, Tal cual, tal cual. Tenemos nuestro encuentro de fin de año así, por lo menos. exactamente. Poniendo un poco para ponerle un poco de ánimo a toda la situación general, ¿no? Sí, ¿Qué y hubiera yo estuve sido? ¿Qué hubiera buscando, sido? y yo estuve ¿Perdón? buscando, y yo estuve buscando que no nos vayamos del año sin vos. Ay, qué amor, gracias. Es así, es así. Bueno, es una forma también. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado sin el arte en esta cuarentena? A ver, ¿qué hubiera pasado? En sus Muy, diversas formas. ¿Cómo muy lo buena hubiéramos pregunta. sobrellevado? Sí, excelente pregunta, Vale. Yo creo que es muy edificador estar entre los momentos de críticos o de crisis de la humanidad, como el arte hace una especie de fusión y de intermediación entre esa crisis o ese estado de crisis, de ánimo de crisis, en uno para poder ejercerlo como una salida a través del arte, como un movimiento bastante interesante de la metamorfosis de esa crisis, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Es decir, o sea, el arte tiene diferentes posibilidades. Por un lado, es el disfrute, la fruición estética, eso es una cosa, pero también está el arte tomada como una herramienta de cambio, que te genere reflexión, que te lleve por otros pensamientos. Y bueno, yo trato de combinar las dos. Me interesa tanto corazón como cabeza, que estén las dos cosas. Sí, y me gusta también, y quería tocar el tema metamorfosis en la serie, porque en realidad tiene el agregado, el plus agregado en lo valioso, en lo valorativo, que es también al artista comprometido con la situación de esta época que estamos conviviendo referido al cambio climático, ¿no? Ahí tenemos a una Valeria Cerrulla que nos muestra el lado comprometido de un artista, ¿es cierto? Sí, sí, es que en realidad siempre abogué por esto, pero bueno, a ver, siempre estuve vinculada de alguna forma con la naturaleza, desde rodearme, desde chica, yo me crié en casa,
Viví otros tantos años en departamento, después volví a vivir en casa, rodeada de verde. eh, y cuando vos ves eso, o sea, te conmueve, te conmueve. Totalmente. O sea, no podés Totalmente. permitir que eso se destruya. Eh, o sea, usemos, pero con límites. Y bueno, si bien es cierto que generalmente muchas cuestiones a mejorar vienen por el lado de empresas y demás que podrían tener otros cuidados, también desde nosotros, bueno, primero tratar de disminuir, de reciclar, reutilizar, y por otro lado, también está en nosotros elegir a quién le compramos. Es Digo, si totalmente de sabés que tal acuerdo. empresa es contaminante, mira, te digo que creo, tengo la esperanza, por lo que yo estuve viendo, de Ujú. que las generaciones más actuales son más conscientes de estas cuestiones. Es decir, ellos ya lo tienen incorporado, ya es como que está, es parte de... nosotros lo tenemos con cierta conciencia, pero hay que darle más, porque tal vez antes no se planteaba esto, como, sí, se planteaba, pero hasta ahí, pero ahora es urgente tomar cartas en el asunto. Bien, está bueno porque está en la concientización de lo que hay que trabajar, está también la dimensión de lo urgente ahora como ligado, como una suerte de imposición también de es ahora y no hay otro momento, es ahora. Actuamos y la peleamos a favor o qué vamos a hacer si vamos a dejarlo ya directamente como que Claro. bueno, el que hereda heredará el desastre o el holocausto de la especie humana, digo, por lo menos, ¿no? En ese sentido me parece que lo digo. No sé desde, porque acá, ¿no? Porque pasa eso, muchas especies, pero la especie humana, la nuestra, está muy ligada a lo climático. No sé si podemos evolucionar hacia a otro nivel de seres, no lo sé, no lo No lo sé. veremos, nosotros por lo menos. No lo sé, Eh, te digo, vale, ¿eh? Vos sabés que no me arriesgo tanto, sí, digo, yo estuve trabajando mucho en función de la investigación de la temática y, por ejemplo, el organismo científico que trabaja todos los años y elabora cada 2 años su informe, no te creas que está tan lejos este espectáculo de dimensiones no difíciles, catastróficas también, si se quiere. No te creas que estamos hablando estamos en el 2021, estamos hablando de 30 años, ¿eh? Pero lo que pasa es que para los cuerpos políticos, los gobiernos, siempre tiene que estar el discurso esperanzador, entonces hablan ya le aumentaron 50 años más, dijeron, de acá al 2000, al 2100, ¿me entendés? Entonces ya agregaron 50 años más a la problemática, como si tuviéramos por delante mucho más, cuando en realidad no sabemos si la ciencia dice, atente que es esto, esto se está hablando de acá al 2050, digamos, no es tanto el tiempo, no es tanto el tiempo, y creo que llegaríamos al 2050 también, ¿vale? Nosotros, si nos sí, ponemos a es mi pensar. intención llegar. A ver, déjame que... Sí, 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 tendría que llegar. Sí. Claro, ¿me entendés? ¿Me entendés? Pero lo bueno no está en llegar tampoco. Lo bueno me parece que acá, y está bueno discutirlo entre todos, los que quieren opinar también en la sala pueden hacerlo como siempre. Lo bueno no sé si está en llegar, porque si llegar y no hacer nada implica qué. Ahora, llegar y hacer implica qué también, otra cosa implica, no es lo mismo, ¿no? Mm. Y en este sentido, vos, Valeria, desde tu obra de la serie Metamorfosis, ya estás aplicando a qué, a cómo llegás haciendo, llegás realizando un hecho, ¿no? Que demuestra tu compromiso con la época y con la sociedad en la que vivís, ¿no? Con la que te toca convivir. Y eso es lo que un artista también tiene que de alguna manera, forjar entre su espíritu, me da la impresión. Yo Y sí, digo, sí, tal cual. A ver, o sea, yo te hice la separación en dos ámbitos, ¿no? La parte
disfrute, fruición estética, y la otra parte. La otra parte tiene distintas gradaciones, el hacerte pensar, el denunciar, con diferentes situaciones, ¿no? Desde lo político hasta lo ambiental, agarrarlo, digo, ¿no? Hay historial en todo esto. Bueno, cada cual ocupará el lugar que le interese, en el que le interese estar. Nuestro granito de arena. Y, sí, incluso están surgiendo muchos documentales, incluso están surgiendo muchas personas, muchos privados, ¿no? Muchas personas privadas, que están produciendo sus propios cortos, sus propias producciones independientes, tratando de ayudar a la concientización, y también forman un hecho en sí mismo, concientizar a alguien o a los demás, también ya forma de por sí algo, un activo, una acción en favor de ese cambio, ¿no? Por lo menos de esto, de un paliativo, ¿no? De tratar de, al menos que se vuelva un paliativo, digamos, ¿no? Y en esos documentales, vos sabés, Vale, que hace un tiempo atrás veía una donde, por ejemplo, quedaba clarísimo, también era una producción independiente, creo que era de un sueco, me parece, algo así, ¿no? Un sueco, bueno, pero la cuestión es que termina en Japón porque, bueno, empieza a atender la cuestión pesquera, ¿no? Y la matanza que hay de los peces, ¿no? A través de la comercialización pesquera, ¿no? Que en Japón está muy, muy arraigada y recontra desarrollada. Entonces, ahí, ¿con qué se encontró él? Se encontró con que los mismos organismos de control eran los que a la vez sostenían esto, el permiso, a quién les daban el permiso, ¿no? Del desarrollo, de la pesca, y se suponía que también era combatir la pesca ilegal, ¿no? Pero si el propio organismo de control es el que de alguna manera también está haciendo provecho de eso, es como que qué control va a haber también, ¿no? Un poco. Y tenía que ver con esto de cómo paramos la matanza de las especies, de los peces y todo eso. Tenía mucho que ver con eso, y bueno, obviamente que es muy interesante en esto, en cómo muchos han empezado a colaborar respecto de la concientización de la problemática, ¿no? Y sin olvidarnos, Vale, creo yo, sin olvidarnos de que todo ser vivo se inicia a partir de la primera signo de vida que fue en el agua, a través del agua. O sea, si no estaba la riqueza ahí, no había producción de ningún tipo de especie que pudiera vivir, si no fuera un desarrollo así, acá en este planeta. Entonces, es muy importante lo que está pasando a nivel de los fondos de los mares y los plásticos que intervienen en la alimentación también de las especies marinas. ¿Viste? Digo, el tema lo podemos tocar por un montón de lados, ¿no? No solo el alimento que está afectado por los químicos y demás también. Digo, hay un montón de cosas, ¿no? Que interfieren. Bueno, yo también te Sí. digo, en plena cuarentena, o sea, me gusta tanto llevar la contra, pero tanto, que de subir de peso, bajé de peso, pero también porque hice varios cambios. Bueno, tratar de limitar los azúcares refinados, pasarte un poco a la miel o dentro del azúcar el azúcar mascabo, limitar, porque es otra cosa, a veces estar afuera te impone comer lo que podés. Si pasaba todo el día afuera, a veces comía lo que podía y si estaba empaquetado me daba cierta seguridad, ¿no? Bueno, al limitar todo eso, la verdad que lo siento, te digo, te sentís más fuerte, más vigoroso, o sea, no necesitas toda esa carga de azúcar que en ese momento necesitaba como esa inyección de azúcar porque me estaba cayendo, me moría. No llegaba, no aguantaba todo el día a veces. Más que nada que yo tenía mucho viaje, ¿viste? Y te mata el viaje. Claro. Bueno, sabes que esos cambios fueron chicos, pero la verdad que te sentís mucho mejor. Es poco y de a poco, no fue brusco.
La verdad, yo lo recontra recomiendo tratar de pasarse dentro de lo posible a lo natural, te Mm. cambia todo, te cambia O sea, todo. hiciste la reconversión de tu forma de alimentación. En este caso, vos decís, dejo el azúcar de lado, la convencional, y me voy hacia la miel, ¿no? Sí, dentro de lo que se puede. Miel de granja, ¿no? Hablamos ahí, miel de granja, estamos hablando de cualquier miel. Trato de que sea orgánica, si no lo es, bueno, sería lo Mm. ideal, a veces no conseguís, pero bueno. Y eh, se, y se puede pasar el chivo de cuánto te afectó en términos de el peso que bajaste, la cantidad de peso que bajaste, porque a Mira, lo mejor es un buen estímulo para la gente. Dice, ah, bueno, voy a probar entonces por acá. La mira receta de, poco. de Valeria Ferrulla. Viste cuando fuiste bajando, yo fui bajando mucho progresivamente, pero en el último Mm, tiempo, ¿viste cuando se te queda atascada la balanza y vos sabés que hay algo ahí que está de más de lo que fue histórico tuyo, no comparándote con otro, siempre es con uno ah, mismo. Eh, bien. y le habrán sido tres, cuatro kilitos, pero estaban ahí de Mm, más. Y te juro que, o sea, no, ni siquiera es que lo padezco, porque aparte me doy cuenta de que yo muchas veces, como leo mucho, o leo, corrijo, muchas veces para no dormirme, picoteaba. Claro, el que fuma por ahí está como ocupado en algo más, yo no fumo, entonces tenía, y bueno, te digo la verdad, es un cambio interno aparte de realmente un cambio interno, cada cual en su lugar, ¿no? Es decir, a uno le hace bien a una cosa, a otro le hace bien otra, y bajar un par de cambios, es decir, sigo haciendo un montonazo de cosas, pero me puse un límite, a ver, a las 9 de la noche se corta en general, no, hoy no, pero normalmente a las 9 de la noche basta. cortamos, ¿eh? Si querés cortamos, no hay problema, No, pero sí, no, pero a lo que voy a lo que muy voy es, bien, cómo me esto es envolviste ahí disfrute, con todo este discurso, por esto es favor. disfrute, así que no, no cuenta, esto es disfrute, pero cuando, por ejemplo, estás haciendo mil cosas, que te quedó un trámite y de preparar una cosita y de hacer la otra y la otra, bueno, basta, hay que poner límites. Mm, Límites porque si sí, no estás quemando la vela por los dos lados, ¿viste? sí, Eh, sí, sí. Ujú. Está muy bien, pero está bien. Eso te dio a vos entonces la capacidad también de reaccionar favorablemente ante una situación crítica, que digamos ya también interviene también hasta en tu bienestar psicológico, seguramente, ¿no? El año pasado fue duro para todos, o sea, fue un cachetazo, una piña que te volteó, no, fue para todos horrible. Sí. Los primeros meses fueron, especialmente los primeros meses, tremendos. Bueno, no tengo que entrar en detalles porque a cada cual le pegó por Mm, diferente lado. Eh, ujú. bueno, fue también en parte esa cachetada, ese sacudón de muchas cosas, empezar a poner prioridades. Y bueno, ahora es como que bueno, o sea, por eso te dije, eran muchos cambios, no es solamente una cosita. Claro, está muy bien, pero está bueno porque uno va consiguiendo incluir herramientas para usar y a partir de lo que va detectando que le hace bien o le hace mal, va usando esas herramientas, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, a través del arte y la serie Metamorfosis, entiendo que también trabajaste en esa línea de la conquista o la reconquista de tu bienestar también, ¿no? Como cada uno Tal cual, lo puede hacer en ese sentido. tal Y es más barato. ¿Eh? Tal cual, no es gratuito, que vos fíjate que yo lo fui encarando, como tiene mucho tiempo, o sea, desde Mm, lo pictórico tomo solamente, ¿no? Te voy sí, diciendo como las fechas más frescas. Desde el 2018, si vos te fijas las primeras obras que hice, que eran en acuarela, más sutiles, etéreas, que jugaban con lo onírico, después estuve trabajando, y empecé, eso a nivel técnica, ¿no? Después pasé por pastel, después tiza pastel, después pasé, y es lo último en lo que estoy, con acrílico y ya con otra carga matérica, otra sensualidad, otra potencia también, o sea, apunta por otro lado. Y a su vez que
figuras, o sea, los cambios no fueron solo desde la técnica, sino también teniendo en cuenta que, por ejemplo, a veces era una figura sola, empezó siendo una figura sola, después te acercabas, te alejabas, algún zoom, eso sí, es continuo, los zoom van y vienen, y por ejemplo, pequeño formato eran las acuarelas, también seguían siendo pequeño formato la tiza pastel, con el acrílico me fui un poco más en grande, y figuras generalmente ya eran grupos o parejas. Es decir, a veces por ahí no sé, me gusta mucho jugar con la ambigüedad de que se vea, que no se ve, que se sepa, que eso no es, hay una tercera figura, no la hay, en algunas se ve, en otros no, en otros muy clarito, o sea, Qué me bueno, gusta ir jugando. interesante. Qué interesante ese Tres, recurso. tres, cuatro figuras, a veces es como, bueno, es como o sea, un juego de idas y vueltas, y bueno, una de las cosas que no es casual que haya sucedido en plena pandemia es que me fui a las raíces. Es decir, es como un volver a las raíces, metafóricamente hablando, y son un poco más, la paleta es más baja, o sea, es todo más oscuro, con una idea como de búsqueda de lo íntimo, de un volver, o sea, te das cuenta que todo lo que estoy diciendo es como que todo está relacionado, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, en este momento, hay como una ida y vuelta de lo Como la, último. como, como vale, pareciera como si fuera la metamorfosis inversa, es decir, volver hacia las cavernas, Un poco, ¿no? sí, tal cual, Juan, tal cual lo decís, porque en algunos casos, si bien son raíces, Ujú, alguno me ha dicho, es como una caverna, o incluso alguno de los que había hecho antes de Tiza, me decía, ujú, este parece el formato, porque también una forma que trabajé mucho es como, es decir, dentro de un marco rectangular, que el ritmo, la lectura, sea más como una elipsis, y entonces vos veías esto, pero parecía como la entrada de una caverna, lo vi después, no cuando lo hice, lo vi después con el tiempo, es decir, cuando vos haces algo, pasa tiempo y volvés a lo anterior, ujú. ahí como que también le haces otra segunda lectura. Sí, solo que ahí, y intervengo desde mi posición de escritor, por ahí si me permitís, ¿vale? Avanti. Eh, eh, nosotros podemos hacer como esa suerte de borrador de, bueno, borramos acá, modificamos y agregamos o sacamos y lo dejamos sin nada más, ¿no? En la pintura, en las artes visuales, pero en la pintura sobre todo, no sé si está tan cerca de esa suerte de poder decir, bueno, lo dejé 6 meses, que madure, lo veo de nuevo, ¿y qué hago? ¿Qué hago con esa pintura si la quiero modificar? ¿Qué se te produce ahí? Yo lo he hecho eso. Es más, hay varios artistas cuando yo estaba estudiando en la proyectual, la proyectual es es una de las últimas materias de la carrera, me acuerdo que una de las cosas que decíamos es, lo dejamos descansando en el taller. Ya está, ahora no quiero continuar, esto tiene que descansar. Y bueno, y después lo tomás. Me pasó que, por ejemplo, retomé cuando había empezado la serie Metamorfosis, que te comentaba, que trabajaba en pequeño formato, con acuarelas. A veces, en vez de acuarela la pastilla, usaba los lápices acuarelables, porque fui haciendo bocetos, después sobre el boceto mismo, lo laburaba encima y lo terminaba haciendo una obra terminada, ¿no? Y me pasó que había uno que quedó en Ujú. boceto, y vos lo veías y era una figura entre ser humano y vegetal, como siempre, que algunos podrían llegar a pensar, bueno, parece un diablito, porque tenían como si fuera extensiones, como si fuera o cola Claro. o alguna forma que podía remitir. Bueno, hola a todos los que están entrando, que son varios que hemos visto y no los he podido saludar. Muchas gracias por estar con nosotros. Ujú. Bueno, estaba con eso y lo dejé descansando. Ya está, quedó.
En el medio pasó el mundo, la vida, cambió la técnica, cambió el enfoque, cambió todo. Entonces, ¿qué me pasó? Yo había trabajado con acuarela en un papel apto, perdón, me corrijo, ni siquiera era papel de acuarela, era lápiz acuarelable en un blog artístico, Ajá. muy poco gramaje. Y digo, "Ay, bueno, quedo ahí". Yo digo, pero yo ya ahora no tengo ganas de trabajar así. Y me lo quedaba mirando y dije, no, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, le encontré la vuelta. Lo tomé, ¿cuánto pasó? 2018, fines del 2018 a fines del 2000, cuando lo presenté, ahora, no, mediados del 2021, No. lo Ujú. retomé y dije, yo ahora quiero la carga matérica y quiero esta imagen, y vos me dirás, y bueno, ¿y por qué no usaste el boceto? Porque tenía que ser eso, me lo estaba pidiendo la obra. Entonces dije, bueno, lo tenés que adaptar. Y bueno, lo que hice es, lo tensé como si fuera acuarela, como se tensa la acuarela, y bien tenso, aguantó el acrílico y hasta un poquitito de gesso o modeling que le da un poco más de textura. Y bueno, todo trabajado con mucho cuidado. Me Pero bueno, impresionó, quedó lo que yo quería. lo que acabas de decir me impresionó muchísimo porque me hiciste sentir cómo vos pudiste escuchar la acuarela. Tu acuarela te habló y vos la pudiste escuchar. Y qué impresionante, me mató eso, me mató, Es muy que bien te habla, transmitido. la obra te habla. Vos Es proponés, impresionante. pero ella te va diciendo por dónde seguir, la tenés que escuchar. Es espectacular, sí, y muy bien transmitido porque me lo hiciste sentir, la verdad que me lo hiciste sentir. Fue Ah, bueno. impresionante. Excelente, Este, vale. Es la idea, porque a veces cuesta expresar cómo hiciste algo. Querés hacerlo y a veces cuesta llegar al otro y que lo sienta, no que se quede solamente en, bueno, en el procedimiento. Eh, Procedimental, sí. claro, Y ahí exacto. está. Y mi inquietud ahora nace desde otro lado, porque con tu riqueza técnica y de valor de experiencia de campo en las artes, ¿cómo es correrte de ese lugar, pero para aplicarlo a la docencia y a través de la docencia no perder tu espíritu artístico, pero sí dejar de lado tampoco el ser transmisor académico, ¿no? Técnicamente hablando, con las terminologías técnicas, con esa dureza que a veces tiene lo técnico, ¿no? En el discurso académico. El, verte en ese rol, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te sentís? Lo que pasa es que tenés que ver también el lugar, a ver, ¿cómo decirlo? Ujú. Déjame armarlo. ¿Qué función estás cumpliendo? O sea, la función también va siendo modificada acorde a lo que, al lugar donde te encontrás, al contexto. Quiero Ujú. decir, vos, si estás en un ámbito institucional, por más libertad que tengas, que de hecho yo la tengo, por más libertad que tengas, tenés que adherirte a un programa, tenés que seguir determinadas pautas. Ujú. Más o menos, en algunos casos tenés más flexible, en otros sí o sí esto. Ujú. ¿Sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, vos tenés que, si vos enseñás en tu taller, es otra cosa, porque vos tenés que ver, o sea, siempre tenés que ver con qué vienen del otro lado. Eso siempre, en los dos lados. Pero en el taller específicamente, vos tenés que ver qué es lo que en sí está buscando la persona, porque hay gente que a lo mejor realmente pasa por el lado técnico, hay gente que por ahí tiene formación previa, como gente que empieza de cero, y hay gente que también viene por la relación de decir, bueno, nos vinculamos, un grupo, que nos dedicamos a hacer lo que nos gusta, o sea, hay gente que lo quiere hacer a modo profesional y gente que lo hace como, bueno, porque le gusta, y bueno, y todo es Ujú. respetable y a todos tenés que tratar de darles lo mejor. Claro, porque entre todos esos que están, también está el que fantasea con que va a salir siendo un gran artista también, seguramente, ¿no? Por algo fue y se anotó en el UNA y no se anotó, no sé, en otro lado, de repente, ¿no? Es, ay, ay, mira,
Lo que pasa es que en la UNA tenés, que era la antigua Prilidiano Pueyrredón, a mí me encanta Ujú. decirlo, porque por edades yo debería haber sido de la Prili, pero no estaba estudiando ahí en ese momento. No importa porque Después, para el arte no hay edad igual. ¿cómo? Que no importa eso porque para el arte no hay edad tampoco. Tal cual, pero me refiero, es como que vos decís la Prilidiano Ujú. Pueyrredón es como, tiene como una cosa mítica. Sí, Eh, sí. tiene Sí. esta carga. Entonces vos Ujú. tenés, era la Prili, después pasó a ser el Yuna, fines, no me acuerdo las fechas, hace muchísimo, fue Yuna, el Instituto Universitario que reunió, lo cuento para los que por ahí no lo saben, el Instituto Universitario, no solo Universitario Nacional del Arte, primero tiene como diferentes unidades académicas. Entonces, por un lado tenés los que hacemos visuales, tenés los que hacen audiovisuales, tenés multimedia, tenés Ujú. teatro, y tenés otras, danza, no me acuerdo cómo se Danza llaman. del, Danza del Estoy fuego. muy metida más en lo mío, ¿no? Sí, Música. claro. Ujú. Eh, Música, sí. Después del año 2014 o 15, no recuerdo exacto el año, que es una Universidad Nacional de las Artes. Y la verdad que lo que te brinda tenés unos docentes maravillosos, realmente. Tenés grandes maestros con vos. Entonces, es algo que es para aprovechar. Es para Claro. aprovechar. Por supuesto, tenés una currícula que cumplir, o sea, como toda Como todas las institución, carreras. Claro, todas las carreras. Como todas las carreras. No sé, las hay carreras, un plan de estudio, hay un plan de estudio que respetar. Sí, tal cual. sí, sí, sí. Pero bueno, No, no, también te podés ir eligiendo en dónde querés vos, si te lo permiten los horarios, por supuesto, que ese es otro tema. ujú, Hay muchas diferencias entre cátedras, entonces cómo encaran algo, entonces también si tenés la posibilidad de elegir, bueno, vos vas viendo y vas haciendo también tu camino. claro, sí, sí, sí. Ahí tenés para lectura a alguien que está compartiendo acá su Estoy tratando opinión. de leerlo y Ujú, bien, bien, tal cual. Sí, a veces hay que tomar distancia, Vivi. Coincido con vos. Yo ujú. también estuve un tiempo sin estar en la UNA, que en ese momento, bueno, nada, entré en el 2005 a la UNA, antes venía de UBA, la parte teórica, pero necesitaba enchastrarme, pintar, dibujar, salir con restos de carbonilla. Luego, en el medio, en el 2018, me gané la beca para estudiar en Maimónides Multimedia. Entonces, si bien tenés arte, porque tenés una pata de arte, Ujú. es encarado desde otro lado, está más relacionado por el lado del diseño. Eh, y cuando volví, sí, volvés totalmente con otros, retomé en el 2015, sí, volvés con otros ojos. Está bueno a veces tomar distancia. Yo no le tengo miedo a eso de decir, uy, si dejo ahora y nunca más voy a tomar. No, no siempre es así. De hecho, yo voy y vuelvo, bueno, con la uva tengo una relación un poco de ida y vuelta, cada tanto iba, a lo mejor hacía algo de oyente, porque me interesaba, pero no me daban los tiempos. O sea, es ese de, uy, si dejo después no tomo nunca más, no es tan tajante, no es. Está, claro, tal cual. Y volviendo, y volviendo, porque esto tiene que ver todo con esto del concepto que yo manejo de metamorfosis, que es el hecho de sentir que la humanidad en sí misma ha estado siempre como en un cordón umbilical del cual no se ha podido separar, que es un permanente estado de metamorfosis. ¿No es cierto? Digo, por lo menos desde mi opinión, ¿no? Pero digo, en este momento, en esta época, se está dando esa metamorfosis que tiene que ver ya más con la pulsión de vida o muerte, algo así como demasiado fuerte es esta época en términos de metamorfosis. Eso como el desafío más grande pareciera. También estamos como por ahí más expuestas las cosas. Yo creo que antes también pasaban muchas cosas que no se veían,
La Mm, gente, o sea, vos vivías puertas para adentro y no había tantos medios de comunicación, tanta exposición, también con los pros y las contras que eso tiene, ujú. ojo, ojo, pérdida de Sí, privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sí. pero bueno, ¿qué haces si no le das, no das tus datos? Digo, a las compañías no tenés acceso a diferentes cosas que usamos todos. Y sí, o sea, el ser humano está como en una eterna mutación, metamorfosis. Sí, Ujú. o sea, vos fijate que hace 50 años una persona de 50 años era grande y hoy, bueno, sí, ¿cómo es la frase? Los 40 de hoy Hoy, son los 30 de antes. sí, Y claro. Hoy se considera hasta joven una persona de 50, ¿no? sí, y sí, o sea, las escalas anteriores quedaron, o sea, vos pensá antes, porque también la vida era más corta, ¿no? O sea, los ciclos de vida, así como decimos, el ser humano hace pomada muchas cosas de la naturaleza, también, a ver, vamos también a que hace cosas positivas, como todos los progresos en la ciencia, para la mejora y para el bienestar nuestro y también porque, no lo vamos a decir, también de animales, plantas, o sea, una cosa y la otra, ¿no? Digo una cosa, digo lo Sí, negativo, también claro. vamos a lo positivo. Ujú. Sí, ¿No? sí. La ciencia también tiene sus aportes que ayudan a que estemos mejor y que podamos prolongar el ciclo de vida, que antes, viste, y bueno, llegaba hasta tal edad y bueno, y ahora todo, o sea, a ver, eso te influye en absolutamente todo. Eso te Ujú. influye en todo, Juan. O sea, ¿qué podés esperar? O sea, ¿cómo pienso de acá a si pienso que voy a vivir 50 años más? Bueno, por ahí, qué sé yo, con mucho esfuerzo, sí, pero bueno, No, es que ¿y claro, cómo? ¿Y cómo? No es es que- cuestión solamente, como vos decís, de llegar, qué hice y cómo llego, ¿no? Eh, claro, porque el cómo llego el cómo llego está ligado al para qué también, ¿no? ¿Para qué intento También, llegar? ¿Cómo llego? ¿Para qué intento llegar? ¿No? Está muy ligado a eso también, a decir, ¿por qué estudio lo que estudio? ¿Para qué? ¿No? También decir, bueno, entonces, tal cual, ¿cómo hago para llegar a eso? ¿No? Está ligado, tal digamos, de cual. alguna manera. ¿Viste? ¿Cómo haces para Eh, entregar algo a la sociedad, al mundo, al mundo aunque sea el mundo que te rodee? O sea, no estoy hablando de alcances, ¿no? Estoy hablando de la idea de hacia afuera. Eh, bueno, ¿cómo? sí, ¿Qué sí, hice? sí. O sea, Sí, sí. pasamos o sea, pero ¿por qué te estoy también tanto haciendo referencia a la vida? Porque en realidad la vida es lo que está por, es lo que está por detrás, lo que sustenta a todo lo que te vine diciendo antes. Si hablamos de metamorfosis, en realidad, y esa búsqueda de volver a la naturaleza, en realidad lo que está por detrás es la vida, la preservación de la vida, o sea, eso es Sí. lo que está atrás. Si vas más a lo medular, bien, bien, bien al carozo, es eso. Mm. Sí, es más, te diría que también yendo a lo medular, también me parece que puedo distinguir esto que vos en algún momento hablabas, cuando hablábamos de metamorfosis, hablábamos también de tu rebeldía que me parece una característica propia de la metamorfosis, si no, no hay metamorfosis tal, si uno no se pone en situación de rebelde. También no me rebelo ante lo que está ya, ¿no? Es- Y y vos aceptar decías, todo como viene. Ah, y bueno, y esto es así, y siempre fue así, y va a ser. No, 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 pará. Si hay las cosas algo, pueden ser mejor, tiremos todos los que estemos en la misma frecuencia para tratar de mejorarlo. claro, exacto, y volvemos al cómo para el cómo, ¿no? Porque es decir, cuando estamos en esta, por ejemplo, en las ciencias sociales se está dando el fenómeno muy, muy exquisito para mi gusto, de lindo, que es, bueno, la gente que se siente con una identificación determinada sexualmente hablando, pues hoy tiene la libertad de poder expresarlo con mucha más facilidad en términos de generaciones nuevas
que otros que estaban más en las generaciones anteriores. Y eso es genial poder establecerlo como nuevos parámetros de los paradigmas que nos esperan, ¿no? Hacia, de ahora hacia el futuro, ¿no? Me parece. Tal cual, tal cual, tal cual, sí. O sea, a ver, vos pensá todos los cambios en las familias que hubo. Y todos los líos también, pero bueno, pero es También, parte también. pero es parte, claro, porque es todo parte de las nuevas formas y que tiene que ir ganándose el lugar y el respeto a la vez, ¿no? Eh, ahí el artista, vuelvo a lo que nos interesa a nosotros como artista también dentro de los actores sociales que intervenimos en la acción social, es cómo acompaña todos esos procesos de recambio, de metamorfosis, volvemos a la metamorfosis de los paradigmas, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo actuamos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo participamos de esos momentos de crisis sociales, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, Eh, sí, y bueno, sí, y ahí hay que estar despierto en esto que decíamos como capital del artista, en estar en alerta, decía Sabat, estar en estado permanente de alerta para que la rebeldía nos haga ejercitar esa producción artística en función de las necesidades sociales también, de convivencia, de la detección y la observación, ¿no? Por eso, en este sentido, hablamos de una rebeldía sana, obviamente, y creadora en todo caso también, ¿no? tal Importante, cual, ¿no? tal cual. Importante hacer la salvedad, ¿no? Porque, Sí, 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 por las dudas, ¿viste? Por las claro, dudas aclaremos. aclaremos, aclaremos. Porque sí, bueno, vos calculale que a veces nos pasamos durmiendo pero a la noche, pero a veces no, a veces estamos trabajando con una obra porque hay algo en el interior que nos produce la necesidad de establecer contacto con la obra a las 3 de la mañana o 5 de la mañana y dejar abordado a un lado a nuestras parejas o lo que sea, de nuestras compañías en ese momento, en función de esa necesidad de lectura con uno mismo y el espíritu, ¿no? Y es muy importante que la gente también lo sepa, que nos acompaña, digamos, no que lo sepa, digo, que entienda que, bueno, nuestras dinámicas a veces de vida no son tan rigurosamente especificadas por los mismos horarios de trabajos a veces, ¿no? Como que rige una libertad bastante más elástica en ese sentido, me parece. Tal cual, sí, tal cual, tal cual. O ¿Viste? sea, hay como un cierto nivel de flexibilidad que, bueno, está en cada uno como lo puede recorrer y los tiempos o sea, cada situación de vida es diferente. Entonces, bueno, cómo amoldo los tiempos, o sea, bueno, tengo que hacer esto, esto y lo otro. O sea, vos cuando estás o sea, el momento más importante es realmente la parte de pintura, pero no es solamente la parte, o sea, si vos estás haciendo tus obras, no, una buena parte de tu tiempo se te va en cosas que no es solamente tus obras. Tenés que conseguir buenos proveedores, si bien los tenés, sabés que podés tener algún percance. Si tenés fechas de entrega de algo, tenés que tener en cuenta que hay variables que nadie maneja. Te doy un ejemplo chiquitito. Yo necesitaba terminar una obra y tenía una fecha. Ujú. Y la quería, o sea, la obra quería mandarla a hacerle un embastado. Y claro, hablo con la gente acá que lo hace y lo hace muy bien, pero ¿cuál era el tema? Lo que me iban a demorar, porque estuvo todo demorado por la pandemia, después vino el montonazo de cosas, y la verdad en un momento me dice, bueno, sí, acá también en tal lado, no me acuerdo si ellos o eran unos proveedores de ellos, alguien se había enfermado con esta peste y entonces todo se demoró, hubo que cerrar, que esto, que lo otro. Y bueno, entonces tenés hoy todo un juego de imponderables más los habituales. Entonces Mm. tenés que estar viendo qué proveedores, dónde compro esto, dónde compro lo otro, si vos no vivís o no estás cerca de un lugar que te venda con variedad, bueno, tenés que hacer toda la logística como para moverte y no Poder conseguirte malgastar los el tiempo, recursos. ¿no? Claro, tal cual, tal cual.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y cómo eso a veces termina incidiendo impidiendo la expresión, en definitiva, ¿no? Y sí, Eh, creo que te había comentado, por ejemplo, yo tengo muy poco, por ejemplo, donde estoy cerca venden más pinturas de tipo decorativa. ¿Y cuál es la contra que tenés? Que si vos querés algo que sea más, que tenga otra carga, que sea más contundente, lo decorativo no es para eso el tipo de acrílico, más allá de que los colores sean bellísimos, eso no está en... Pero al ser más fluido, y bueno, por ejemplo, si vas a hacer espátula, bueno, no es no te va a quedar. sí, Simplemente eso. O sí, sea, son sí. detalles, cosas que tenés que ir viendo que bueno, vas imponderables, bueno, como pasa en cualquier otro trabajo, ¿no? En Es esto que específicamente tenés muchas cosas que son materiales. exacto, vos bien lo decís, seguramente por ahí lo vistes también en tus momentos de adquisición de conocimientos en la facultad, en la universidad, que también el arte es una industria. Al producir arte también estamos produciendo, porque pertenecemos a la industria del arte, por ende los materiales también ejercen la misma y tienen sobre sí la carga de la misma presión del mercado, ¿no? En este caso, cuando hablamos, no sé, de Argentina, sabemos que está potenciado por un ritmo de impuestos o tributos que ejercen presión sobre el precio final de cada producto, como vos estás hablando ahora, que en un momento como ahora que tenemos de inflación y que incluso impide que lleguen de afuera también por los altos costos que terminan teniendo, incidiendo que, ¿qué produce el artista que estaba produciendo con productos, no sé, de Alemania, por decirte, las pastas alemanas, ¿no? De pintura alemana? Mm. Eh, ¿Y qué haces ahí? ¿Me entendés? O sea, vos tuviste que reconvertir también tu producción en algún momento ahí, Y ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. O Bueno, que no. pero contanos bien esa experiencia tuya, a ver, para que ejemplificarnos bien en vivo cómo es, cómo la vive un artista esto. Bueno, yo en realidad lo que trato de hacer es aprovecho diferentes cosas que van surgiendo. A ver, son detallecitos, si querés un ejemplo cotidiano, ¿no? Mm, Necesitaba para hacer un retrato, que era un encargo, necesitaba un magenta para los labios. Y ¿qué pasa? Si compraba de una marca o si compraba de la otra, una es más económica, siempre de buena, yo en realidad es de media para arriba, más bien tirando para arriba. Porque en las otras, cuando se te secan, te podés llegar a tener más amplitud de que sea otro color el que te quede, o más mm, oscuro muchas veces. Entonces yo en mm, general, uso más o menos para arriba. bien. Eh, bueno, de ese había otro que estaba más por arriba. ¿Y qué pasa? Normalmente, por eso digo, hay que prestar atención cuando se va a la librería. Son detallecitos cotidianos. Me convenía porque los pigmentos en esa marca iban cambiando por grupo. Ajá. Cada grupo vale diferente, ¿no? Los tierras son más económicos y van creciendo. Y este era de los más caros. Y Ujú, el otro, que tenía otro nombre, no me acuerdo cuál de los dos se llamaba Magenta, si en una marca o en la otra. En uno era Magenta y en el otro tiene otro nombre. Bueno, en ajá. el otro, el mismo, que normalmente es mucho más caro, pero todos valían lo mismo. Y me terminaba conviniendo. Igual, bueno, no te voy a mentir, me llevé los dos. Prefiero Bueno, que sobre antes que mejor que falte. sobre, claro, ante la coyuntura mejor que sobre. Vos Que sobre porque vos hiciste el aparte cálculo. era óleo, el óleo no se te seca así como así, los cuido Ujú, mucho. Yo tengo óleo del año allá claro, lejos. claro, claro, pero Bien, bueno, ahí bien está. cerradito, bien cuidadito, aguantan. Exacto, es decir, que vos acabas de graficarnos cómo
como cualquier otro comerciante que tiene cualquier otro tipo de comercio, el artista también debe hacerse de un stock, pero producir, pero también saber que después para reponer ese stock le pasa lo mismo que a cualquiera que se tiene que estoquear por cualquier otro tipo de necesidad o de comercio, ¿no? De actividad. Entonces Tal cual. es interesante pensarlo de ahí, no como desde el artista que se siente el romántico que sueña, está en el aire. No, es muy fuerte igual lo terrenal que está el artista. Es matérico, tal cual. Claro, ¿me entendés? Es impresionante porque está ese imaginario social que cree que el artista está como, viste, salvado de todo, ¿no? Y por eso es que se permite estar en otra dimensión cuando crea. Sí, sí. A ver, un poco volás, obvio que volás, pero también tenés que estar con los pies sobre la tierra. Claro, pero porque ahí está, es del artista mismo a veces tener la conciencia de poder hacia la gente que entienda de que sí, está un imaginario, hay una imagen sobre el artista, sobre uno, pero a la vez es como una suerte de necesidad del espectador en todo caso, ponerlo, situarlo. Pero en definitiva no es una necesidad tanto del artista en sí mismo, porque el artista está necesitado de, como todos, de lo material, como todo el mundo, ¿no? En ese sentido, para producir, en este caso, ¿no? Digamos. Pero para Y vivir das- también necesitamos un trabajo, necesitamos una casa, necesitamos para trasladarnos, ¿no? La tarjeta sube, o un coche, o lo que sea. sí, sí, ¿Entendés? claro, claro, ¿Viste? tal cual. Y Es- las, y las sorpresas que te podés llevar con los materiales, ujú, sea de una calidad o de otra. Me ha sucedido que me había sí, comprado un papel de acuarela en esa época que era de marca muy buena y sin embargo no era lo que esperaba. Y bueno, ¿qué hacemos? Primero pensé en decirle, mira, lo quiero cambiar, o sea, fíjate, esto no es lo que debía hacer. Y ujú, después encontré la vuelta e innovamos y lo empecé a usar y bueno, aproveché muchas de las cosas que tenía. O sea, te lo digo así de simple, si vos tenés acuarela necesitas que el agua corra, no que te haga una mancha. Simple, ¿no? No, no es muy obvio y el agua se te ujú, quedaba o, por ejemplo ponía el azul y me quedaba ahí estampado, parecía como si lo hubiera tirado, o sea, no era lo que buscaba en ese momento, pero le fui encontrando la vuelta, después, por ejemplo, empecé a hacer una base en acuarela y los terminé con pastel, o sea, mezcla base de acuarela con un poco o algunos acentos en pastel, tiza pastel, o algunos acentos ujú. en grafito, sanguina, o sea, bueno, le encontramos la vuelta y quedé conforme. No es que, bueno, no, quedé conforme. Hasta que no quedara Bueno, conforme no iba a terminar. Eso claro, quédate tranquila. ese De es, última le pintaba arriba con acrílico si no me gustaba. bueno, eso es muy importante, porque sí, eso es verdad. Es decir, si la obra no te conforma, no la terminás. Hasta que no te conforma, no la terminás. No hay vuelta ahí. Ahí no hay vuelta. Tiene que quedar esa sensación de satisfacción plena, ¿no? Es así. Así es. Si no se queda descansando en el taller. Claro, tal cual. Sí, 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 sí. Esa es una buena oportunidad que se brinda así a uno mismo también. Che, y escucha, vamos a ir redondeando, ¿no? En función de esto, tengo así como una pregunta tipo sorpresa, ¿no? Tipo que vamos a sacar un poco las curiosidades sobre Valeria Sarrulla. Por ejemplo, se me ocurre que preguntar, vos, Vale, yo te veo muy cómoda, muy establecida acá en Argentina como en tu actividad, en tu rol artístico. ¿Estás fantaseando por ahí hacia algún momento la posibilidad de irte a buscar o bucear experiencias artísticas, no sé, en Europa, a Francia, Alemania, Italia, o ponerte en contacto con esos, a ver, o no sé, o Japón, ponele, ¿no? Ponerme en contacto es una cosa, vivir es otra. Ujú, Es decir, yo estoy abierta a otros mercados afuera,
pero me siento de acá. O Bien, sea, o sea, irías como para pasar una temporada, estudiar en el mercado de allá, ver las molinos. iría, sí, 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 iría, pero bueno, en realidad ir o que fueran mis obras, pero sí, igual iría, ¿no? Ujú. Pero me Y siento ese de acá. mercado, y ese mercado del mundo abierto, abierto a Cerrulla, a Valeria Cerrulla, eh, ¿hacia dónde te tienta más moverte del mundo? Para estudiarlo, para mirarlo, para gozarlo, si quieres estar ahí en contacto. Italia, soy también parte descendiente. Italia, ¿Soy España, nacionalizada? ¿Tener la ¿cómo? nacionalidad de verdad? ¿Tener la Quiero, nacionalidad italiana? quiero gestionar la doble nacionalidad, es decir, que se Mm. sume a la mía. Tenés Eh, mucha posibilidad entonces. sí, 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 de hecho es un trámite que quedó pendiente. Entre está en el listado de pendientes, lo que pasa que no está ahí arriba de todo. Eh, Ah, ok. en Italia, España, y podría pensar Inglaterra, pero no conozco. Y bueno, y de acá por ahí pensaría Brasil. De Ah, acá mirá qué más bueno. acá, más de América, Brasil. Brasil, Brasil Brasil. o nos vamos para el norte, o Estados Unidos. Ah, bueno, está bien. Pero a veces es por lo que se conoce y a veces por lo que no se conoce también para descubrir, ¿no? Que es interesante. Las cosas que nos Claro, movilizan. no, no te puedo decir otros lugares en realidad porque no tengo demasiada noción ni tanta gente con la que yo pueda llegar a charlar y decirle, bueno, a ver, empapame un poco de este tema. Eh, Claro. hay que ver un poco, a ver, aparte, Juan, yo lo que noté es que muchas veces, o sea, vos estás abierto a que las cosas pasen y a veces las cosas Ujú. pasan y no las esperás. Y a veces son que tienen que estar para ayer. Eh, es justamente una de las cosas lindas y también feas, lindo y feo, de la vida. Hay imponderables, a veces para bien, a veces para mal. Bueno, estoy en ese sentido abierta a, ¿por qué no? Me gustaría, sí, llegar a diferentes lugares. Como Mm. decíamos, bromeando, la gente no sabe que no sé lo que me vas a preguntar, ¿no? Pues si no lo sabe, sépalo. Sí, Sí. me había comentado Juan que íbamos a charlar de arte y de ecología. Y bueno, eh, es de En acá, el, dijimos, era la frase de acá al mundo. de acá al mundo, claro. Y el desafío que te planteas de acá a poder vivenciar, experimentar en el 2022 como Y es desafío, ¿qué te has propuesto? ¿Sí? ¿Se puede contar? sí, sí, cómo no. Mira, sigo Ah, laburando por el lado de la serie Metamorfosis, no solo desde lo pictórico, sino también un poco desde ir un poco rastreando muchas cosas, son de las obras. Como tengo que armar la tesis, todavía me falta eso para tener el título. Entonces ah, tengo que seguir trabajando. Es mi idea ya ir cerrando ese tema. Es decir, continuar, pero ya liberada de obligación de, bueno, presento esto, así, no. O sea, claro. ya va por otro lado. Sí me está sirviendo mucho el verlo como para abrir más la cabeza. Estuve viendo gente que realmente son referentes, los digo también para que la gente los vea, porque a veces de nuestro arte no se ve lo suficiente la riqueza que hay. Por ejemplo, me fascina, dentro de la misma línea, Vito Campanella, que también trabaja figuras así híbridas, trabajaba figuras híbridas que son, pero aparte, bellísimas. Tiene como una onda así, mezcla entre surrealismo y pintura metafísica, es como, tiene diferentes como elementos. También estuve viendo un poco de, bueno, justamente estaba el tema de la pervivencia del surrealismo en la actualidad, ese era un tema que estuve trabajando un poco este cuatrimestre, porque
esta última parte del año. Bueno, te dije Vito Campanella, hay otros excelentes artistas que han trabajado esto, por ejemplo, Mildred Barton. Te digo porque muchas veces nos quedamos con no mirar que el panorama es muy amplio. Eh, Claro. Mm. Ya te digo, Mira. Vito Campanella, Mildred Barton, Fermín Eguía, han trabajado, bueno, Fermín Eguía, una de las obras que la pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, me parece que está entre las no expuestas, pero se pueden ver en la página, en el sitio. Mm. Es una pintura conocida, la de que es como un híbrido entre una cabeza humana y una gallina. Mm. Fíjate cómo las metamorfosis hacen referencia a diferentes cuestiones. En el caso de él era en una época, desde el 74, está haciendo referencia a un tipo de violencia que había, general. Bueno, Mildred Barton va por otros lados, por otros caminos, y bueno, otros artistas, no lo Claro, hace él es sí. representación, seguramente que cada obra y cada autor aplica a la representación de la realidad en sus tipos de estilos, ¿no? Y escuelas que siguen. ¿Vos hablaste de hipersurrealismo? ¿Dijiste? No, ¿El término fue hipersurrealismo? no, surrealismo. Si a lo mejor Ah, me dije mal, pero quise decir surrealismo. Y pintura ok. metafísica. La otra que dije es pintura metafísica. Pintura metafísica. Que, bueno, eso más vale que ya nos está hablando de una condición de las obras de ese autor o autora, ¿no? Mm, ¿No? Más sí. inclinado hacia lo existencial, ¿no? Si se quiere. La temática aborda por ahí seguramente, ¿no? Bueno, mira, la verdad que es muy rico, la verdad que los dos, tanto surrealismo como pintura metafísica, Ujú. realmente como que no sé, a mí me parte la cabeza. Para que ubiquen pintura metafísica de Quirico, que está en el Bellas Artes, si la memoria no me falla, y Ujú. debería haber algo en el Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes online, creo. Yo la vi en el Bellas Artes, el original, la pintura. Ajá. No sé si es de lo estable o no, no lo sé, no lo sé, no voy a decir algo que no sé. Sí, te digo, la vi en vivo y en directo, y una cosa es cuando vos escuchás de una pintura o la ves la imagen, y otra cosa es verla en vivo y en directo. Te puedo asegurar que Claro. me quedé sin palabras. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mirá vos. Y incluso lo recordaste y te quedaste ahí. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Es superior a todo lo que se puede decir. Es hermoso eso. Es hermoso. A vos yendo hacia tus obras, yo digo que no me atrevo, obviamente, a clasificarlas porque no soy quien, pero digo, sí como opinión, digo, no me suena surrealista, no me suena hasta ni metafísico, me suena más hasta casi de un realismo, ¿no? Me parece que es de realismo. Bueno, lo que pasa que a veces, desde algunas cuestiones del surrealismo, podés meterte en un realismo, no desde lo que estás viendo, lo que te decía de Fermín Eguía. A ver, era surrealista, pero en realidad estamos haciendo referencia a un realismo de lo que estaba sucediendo socialmente, políticamente, o sea, de esa época. Entonces, tiene una filiación, porque el surrealismo en realidad es de mucho más atrás en el tiempo, ¿no? 30 y pico, más bien 40, perdón, en el 20 y pico, 24 empezó en Europa, después vino para acá, acá fue tomado y tienen sus propias, o sea, a ver, también vamos a hacer una aclaración, muchas cosas que si bien vinieron de Europa, acá hubo como unas vueltas de tuerca y tienen su propia impronta, hay diferentes estrategias que se usaron desde diferentes autores, desde me apropio y juego con eso. Lo que pasa es que por ahí eso es para largo y tendido, ¿eh? O sea, por eso te decía, vuelvo, o sea, surrealismo, año, o sea, 24 en Europa, en realidad vino acá tuvo su propia impronta, y hubo como un camino, que estoy metiéndome en tema, me falta muchísimo. ¿Por qué? Porque no Ujú. hay
sobre surrealismo en Argentina, ¿eh? No hay tanto. Hay algunas autoras muy, muy conocidas que en los últimos años se está trabajando, pero no está tan trabajado. El surrealismo argentino estoy hablando. Sí, 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 Eh, sí. Está y bueno, bueno, está bueno que sí. es un lindo lugar como para meterse. Estuve estos últimos meses estuve con ese tema. Y te digo, es muy, muy interesante. Y ves, ya te digo, gente que podría decirse que tiene filiación, porque ya te digo, no es la época del surrealismo. El surrealismo tuvo su época, su contexto, todo. Pero Ujú. elementos que podríamos decir, bueno, sobrevive, pervive, subsiste el surrealismo. Y bueno, Sí, obvio se que sí, obvio que sí, obvio que sí. Sí, porque toma las como pastillas a la realidad para incorporarla a su fórmula. Sí, 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 fíjate, sí. fíjate, por ejemplo, Mildred Barton, que también tiene diferentes, es como que ella usa eh, dentro del ámbito doméstico, le Ujú, hace diferentes transformaciones a los objetos también. Bueno, habla de otras violencias y otras cosas, algunas domésticas. Entonces, o sea, fíjate cómo se van marcando y se va utilizando elementos que se repiten en diferentes autores, esto de las transformaciones, a ver, así como ujú. yo hago con ser humano y vegetal, pero también hay con animales, con objetos, eh, es una de las formas. Y fíjate cómo tienen todos diferente finalidad, diferente intencionalidad. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Todo está, igual me parece que todo arranca, no sé si todo arranca, pero digo, la realidad es el elemento del cual se apropian para poder luego generar, ¿no? Digo, en cualquiera de los otros distintos movimientos del arte. Y yo creo que esto de morir un movimiento me parece que es bastante delicado el tema, porque también lo que podríamos decir en todo caso es mueren determinados artistas que pertenecieron a determinado movimiento, pero el movimiento es algo que trasciende más que el artista, me parece a mí, en sí mismo. No lo sé bien, pero digo, Como que las líneas quedan, algunos elementos quedan, que persisten, que perviven. mm, En sí, o sea, si vos tuvieras que decir, bueno, el dadaísmo duró de tal época a tal época, el surrealismo de tal época a tal época, bueno, mm, eh, sí, pero muchas veces perviven elementos que o sea, los artistas contemporáneos dialogan, o sea, hay un diálogo. claro, También, bueno, se da también en literatura. O sea, yo te hablo más de lo que veo más que la parte visual, plástica, pero bueno, en literatura estimo, que no conozco tanto, me gusta, pero no conozco tanto, estimo que también se toman muchos elementos. Digo, cuando alguien quiebra lo que ya el statu quo, y bueno, a ver, ¿qué aprendemos de esta persona? tal Digo, cual. ¿cómo Sí. quebró, cómo cambió muchas cosas, cómo te cambia la cabeza si lees, bueno, es una lectura con cierta complejidad, Borges, pero esos mundos que te presenta, esos laberintos, esos espejos, esos mundos, universos imaginarios, y bueno, vos Ahí está, fíjate, ahí vos está. fíjate, lo que pasa es que no quiero hacer referencia a ninguno en particular para no ser acusada de spoileo, pero muchas cosas que él planteaba las ves en producciones contemporáneas. Sí, pero lo mismo pasa con la industria del film, eh, lo mismo podríamos hablar del teatro, la danza, pero sobre todas las cosas me parece que también podríamos agregar que los nuevos movimientos o las nuevas expresiones artísticas no es que son tan originales tampoco, pero traen toda una diversidad de otros movimientos pasados, de otras épocas, donde vuelven a resurgir estas cuestiones de por qué se le apuró tanto en
traccionarlos en periodos, acotarlos a periodos, cuando en realidad no estaba terminado en sí mismo. El dadaísmo, ¿no? Por ejemplo. Pienso yo que son más categorías de análisis, son más para, bueno, de alguna forma lo abordo, ¿no? Y te Mm, digo que sé, hasta donde sé, la gente que, los que teorizan sobre estas cosas, las discusiones sobre los periodos, bueno, que lo vean ellos, o sea, yo lo tomo un poco, mirar un poco la flexibilidad de decir, bueno, tomamos esto de acá, puedo decir que continúa sucediendo, esto tal vez no se ve ya tanto. Bueno, o sea, a ver, vos pensá, Duchamp en su momento, cuando fue lo de el famoso mingitorio de Duchamp, como mm, que revolucionó todo en su momento y le claro. abrió la puerta a otras cosas que pueden o no gustar, pero no se puede negar que amplió el panorama de posibilidades. Sí, sí, tal cual. Sí, 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 sí. Es cierto eso. Sí, 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 es cierto. Y ahí apareció en lo que yo suelo decir como que también es otra de las características que me gusta encontrar en los artistas, como me gustaría que todos lo pudieran, no todos obviamente lo pueden tener, que es la impertinencia del artista, ¿no? Esta cosa de no encerrarse en pertenecer a un determinado movimiento, a un determinado grupo, sino la impertinencia, a poder saltar un poco de sus grupos de pertenencia en función de que eso le permite una amplitud. Claro, Siempre entendemos desde lo creativo, ¿no? No desde lo destructivo. sí, Eh, igual vos fíjate que muchas veces a algunos artistas no se los puede encasillar. No, no podés encasillar. Y muchas cosas es como que hay que forzarlas un poquito porque, bueno, para poder hacer un análisis, bueno, entonces a esta persona la pongo en vinculación con esto, pero hasta ahí. El otro día estaba leyendo, en realidad, aunque a Frida Kahlo se la vinculaba con el surrealismo, ella decía que no era surrealista, por ejemplo. O por ejemplo, a Jules Solar no lo podés encasillar. A ver, él hizo un hombre árbol antes de que existiera el surrealismo, porque fue, si la memoria no me falla, no me acuerdo si es 1916 o 1919, creo que 1916. Eh, esa también la vi en el, la vi en el, la vi, si la memoria no me falla, la vi en el Bellas Artes. Épocas prepandémicas viví ahí. Entiendo. Sí, 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 sí. Y sí, y bueno, y eran vanguardistas en realidad, ¿no? Adelantados al tiempo también, ¿no? Porque eso ya es otra cosa, es el artista visionario en todo caso, si se quiere, Es que ¿no? él literalmente visionario, Claro. literalmente visionario, porque él decía como que pintaba sus visiones. Y vos fíjate cuando él vino, regresó acá a Argentina junto con Petoruti, que hicieron una exposición. A ver, las obras de Petoruti fueron en ese momento, ¿cómo era que me lo contaron? Que la reacción de la gente era que andaban con el bastón así, ¿no? La gente, viste, ahí toda coqueta, con el bastón a golpe al golpe de puño. O sea, a ver, pará, porque no te gustó o te pareció que eso era demasiado impertinente. Y a mí me parece maravilloso. Bueno, está bien, con la visión de hoy día, a mí Pettoruti me parece maravilloso, Sí, maravilloso. sí, 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 sí. Y después pasa eso, ¿no? Que en el proceso post-mortem aparece el reconocimiento, la valoración de la obra o del artista, post-mortem, ¿no? Y qué complicado que es eso para conjugarlo, porque vos decís, post-mortem, si bien es muy significativo, porque obviamente lo hace trascender igual, pero qué lindo hubiese sido si no hubiese sido post-mortem también, ¿no? Tal cual. Bueno, el Este, caso más emblemático es el de Van Gogh. claro, claro. ¿Me entendés? Y bueno, y es como decir, ¿por qué a veces es tan injusto a veces el resto de la sociedad, ¿no? Pero obviamente que no se trata de toda la sociedad, pero digo, del sector, ¿no? Que denomina a unos sí, a otros no, ¿no? Y va nominando esa cosa de... Y bueno, vale, pero bueno, eso sí, en viernes a la noche hablamos un poquito de todo esto, ¿no? De metamorfosis, que nos lleva de un punto al otro, ¿viste? A un extremo al otro. ¿Tenés hambre ya para cenar? Más o menos, más o menos.
menos, más o menos. Bueno, porque bueno, a mí me gusta, esta conversación está muy piola, porque en realidad es esto, está disfrazada de metamorfosis todo el tiempo, no vamos ¿no? transcurriendo por los temas también, en una suerte de metamorfosis también vamos yendo. Y es muy interesante porque esto que hablábamos hoy, en este contexto de Freud decía que el ser humano está ligado a una pulsión de destrucción, ¿no? Eh, digamos que es bastante duro en ese sentido pensarlo al ser humano de esa manera. Parece la realidad demostrarlo de alguna manera así, pero si lo vemos del contexto climático, planetario y todo eso. Pero también hay mucha gente que yo entiendo que fue superadora de ese estigma y que puede elaborar las cosas con una visión totalmente diferente del futuro. Es decir, está parado hoy pensando en el mañana y en función de eso dice, yo voy a hacer en esta dirección. A veces es artista y a veces es matemático y a veces es bombero voluntario, maestra de escuela, ¿no? Pero ejercita la vida con otro sentido que entendería que sería del amor por los demás también, entendería yo. ¿Cómo lo ves ahí a esto? La pulsión de vida. Tenés pulsión Ajá, de muerte y pulsión de vida. claro, bien, bien ahí, bien ahí. Claro. Es Mira, lo resumiste muy sintético. Pensé que me ibas a hacer un buen discurso. todo un prolegómeno. Bueno, mira, estoy trabajando eso de tratar de cada vez resumir, porque como muchas veces yo me explayo mucho, es también algo que estoy tratando de aprender, porque es todo un trabajo, ¿no? Es un trabajo Mm, comunicacional frente a terceros. Ese tercero puede ser quien sea, de un familiar hasta tratar de ser así. Siempre tenemos todos que tratar de mejorar la comunicación, porque la verdad que las relaciones o sea, somos relaciones, somos también un poco en relación, ¿no? Y, sí. y no expresar las cosas es tremendo. Que no se entienda lo que una persona quiere decir, es problemático para el que quiere expresarse como para el otro que recibe. Entonces, Mm. siempre todos tenemos que trabajar cómo podemos mejorar cómo comunicamos. Bueno, bien, porque ahí yo te lo enlazo con esta idea de que a veces yo creo que, volviendo un poquito a la cuestión de la crítica del arte, ¿no? Y los estudiosos en crítica de arte, eh, como que tienen una necesidad, o por lo menos creen que pueden saciar la necesidad del público que necesita la crítica de las obras o de los autores de arte. Y yo a veces me digo si no es una arrogancia del conocimiento, en este caso de los críticos, pensar que pueden interpretar a un artista en su obra, eh, digo arrogancia por esto, ¿no? De que el arte no se puede pensar si no se siente, no sé, a ver, ayúdame ahí, vale, con esto. Bueno, creo que uno de los temas es que se puede llegar, es un riesgo, que se puede llegar a caer en una sobreinterpretación. Es un riesgo que Mm, está siempre. No, no. Yo, por ejemplo, en ese sentido, me gusta jugar con eso. Al contrario, me lo tomo muy relajada y es más, muchas veces pregunto, no, tal vez estas obras, las últimas, no involucran tanta ambigüedad, pero hay algunas en las que juegan con cierta ambigüedad de, bueno, es una persona, o sea, vos ya directamente en algunos estás viendo un hombre árbol, una mujer árbol, es como muy claro, pero en algunos es medio difuso y también te muestro ahí que hay otra figura más, no una, dos, mm. o sea, jugar con la ambigüedad. Y entonces, y también me ha pasado con un Vos, trabajo en no, particular, perdón que te interrumpa, y vale, porque sí. esta es la segunda vez que lo decís, y esa ambigüedad, ¿no te suena como que en realidad estás representando la metamorfosis? En realidad, ahí es justamente, esa es la metamorfosis. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Opa.
Opa, bueno, bien, 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 bien. Justamente eso era lo que quería decir, que el diálogo con la otra persona que lo ve, yo de hecho había una obra en particular que pregunté, ¿qué estás viendo? Porque había Ujú. imágenes que podían ser diferentes cosas, no solamente árbol, persona. Bueno, hay uno que es como un paisaje onírico, de hecho en realidad me estaba por dormir y me vinieron esas imágenes a la cabeza, y tenés, lo tengo posteado, lo habías puesto esa obra en Kaleidorama, y hay como un juego, porque por un lado ves la parte de arriba que es celeste, la parte de abajo más celeste con tonos azules, la parte de abajo más cálidos, y por un lado parece cielo, pero también puede ser eh, una, una ola, puede ser también alguno podría decirte, y si es como una gruta, bueno, si vos ves eso, puede ser, bueno, y yo ve, había algo que abajo parecía fuego, pero también podía ser una flor que se estaba abriendo, ¿no? Como viste como las flores de agua esas que son, o la flor Sí, de cactus. sí, Bueno, sí, sí. eh, como- entonces eran como varias cosas que podían ser. Y me encantaba preguntarle a los demás que veían, porque a lo mejor veían cosas que yo no, y yo al contrario lo tomo para bien. ¿Qué ve el otro? A ver, yo lo planteé a propósito de que pudieran ser diferentes cosas. Algunas las hice a propósito y otras salieron solitas, ¿eh? Esto de que la obra también te dice, por acá. Eso es muy Bueno, interesante, sí, eso es muy interesante, ¿no? La comunión tuya con tu obra y de ahí saber interpretar que la obra que necesita o qué necesitas vos y la obra que te lleve o en algún momento vos tomar las riendas y llevar a la obra adelante, ¿no? un poco y un poco, es como una relación, ¿no? Es una relación como amorosa con la obra. Mm, sí, 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 sin duda, sin duda. A mí, bueno, obviamente todos creo que estamos así un poco con las obras, convivimos con estas, este, convivimos, hablamos, nos expresamos y todo eso, ¿no? Lo que hace una relación misma, que lo como vos decís, ¿no? Y partimos de que si no la sentimos no la podemos desarrollar, creo, también, me parece. Así es, así es. Hay Yo por un- ahí, si realmente no... A ver, vos te das cuenta cómo es algo cuando está terminado, realmente, con amor, cuando es algo por cumplir. Yo te digo, tomo cosas que realmente, para hacer cosas que realmente me interesen, porque Mm, sé que lo que no me interese hacer no me va a salir bien, o va a ser el para cumplir en general, ni yo quedé conforme por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, algo, no sé, cuando estudiaba, mm, tenía que hacer algo y a mí no me terminaba de convencer y era por cumplir, por decirte una cosa, bueno, más o menos, para cumplir. Y claro. a nivel pedidos, en general, lo que se me acerca a mí va más o menos por el lado de cosas que sean vinculadas a algo mío, o algo que me pueda llegar a gustar a mí. No, por Mm. suerte nunca me vino nada demasiado extraño, o ni siquiera para consultas. No, o sea, en ese sentido me considero que tengo cierta suerte, afortunada, o logré comunicar cuál es mi estilo. Entonces, porque también ese es un tema, cuando te preguntan mucho por algo que por ahí a vos no te interesa hacer. Claro, sí, sí, Pierde sí. tiempo la persona y perdés tiempo vos. Sí, o peor, cuando te por ahí te dicen que tenés un don o tenés algo mágico, qué sé yo, y es como que estuvieran a la vez como anulando tu capacidad de trabajo diario en función de mejorar tus técnicas, mejorar tus procesos, ¿no? Tu sabiduría, tu capacidad. Es que, a ver, es un trabajo arduo, o sea, más allá de que lo hagas con amor, es un trabajo Ujú. arduo. Si tenés la suerte de que aparte tengas realmente un don, bueno, maravilloso, pero aunque tengas el don, igual hay que trabajarlo, porque si no se cae.
Tal cual, ¿cómo haces si no progresas, si no lo mejorás, si no lo pulís, si no, no, bueno, Danto era uno que decía eso, ¿no? El crítico Danto, hablaba de esto en términos de que todas las personas son artistas cuando nacen, lo cual yo me permito corregirlo con mi propia ignorancia, de mi propia ignorancia, con cada persona es potencialmente un artista, porque si no laburás a diario, eso de artista quedó en la nada, básicamente. Exacto, exacto. No es que, bueno, vino un rapto de inspiración y fantástico. A ver, el rapto, si no lo seguís trabajando, no Sí, está. pues, y ni hablemos de las obras maestras, ¿no? Obras cumbres, universales, ¿no? Donde vos decís, ni siquiera con toda una vida de trabajo, de pulir y pulir, a veces lográs conseguir algo de sobrada dimensión de reconocimiento. En términos de reconocimiento, no porque uno busque el reconocimiento en sí, pero digo, en términos de poder expresar algo realmente como una obra maestra que se ha tomado como una obra maestra. En ese sentido lo digo. Así que el trabajo tampoco garantiza que uno, ¡guau!, pasa a ser la luminaria del arte en ningún aspecto a veces, ¿no? Es interesante a Vale. veces, ¿no? Vos Como, fijate, sí, vos fijate la cantidad de gente que yo tuve el gusto realmente de compartir y ver sus obras y que eran maravillosas, pero no son conocidos. Y otro se está perdiendo de conocer esas obras maravillosas. sí, tal cual, tal cual. Es muy fuerte eso, es muy fuerte, porque es muchísimo más lo que hay debajo del río que lo que hay mostrándonos fuera del río, ¿no? Realmente. Es Sí, impresionante, igual es impresionante. Bueno, podemos hacer acá el corte para de acá al próximo año, ¿te parece? Como para, dale, como que dale. a principio de año podamos hacernos otra vez una nueva satisfacción, tomarnos una nueva satisfacción de charlar juntos y obviamente deseándote que este sea con un buen final, feliz para vos y los tuyos, también vale. Eh, los proyectos que sean y que sean fuertes, que te sigan dando mucha potencia en tu energía creadora. Así que espero en la próxima conversación que sigamos conversando al respecto de lo que Dale, se... Juan, me encanta. Gracias, gracias por todos esos buenos deseos y bueno, me queda desearte lo mismo para vos, que sea un año este que se inicia maravilloso, que cambie todo este contexto, que estos, que otra cosa. A veces me faltan palabras porque son cosas como muy Gracias. grandes, ¿no? Sí. Que Ujú. realmente iniciemos algo, tratar de ir volviendo a nuestra normalidad, tratando por ahora, una normalidad con muchos cuidados. Y bueno, muchísimas, que sea un buen año el que se inicia para vos, tus seres queridos y bueno, toda la gente que nos estuvo acompañando, desearles Ujú. realmente un próspero año. Seguramente que con la gente que nos está acompañando estaremos fantaseando en poder estar presentes en una exposición de metamorfosis, que sea en el 2022, estaría genial. Así que bueno, bienvenido sea si aparece esta. Y bueno, y que termines tu tesis también, porque así estás más canalizando toda tu genialidad a través de las obras, ya sin tanta preocupación por el otro lado. Bueno, gracias, es un poco exagerado lo de genialidad, pero bueno, vamos a decirle canalizando los esfuerzos. Sí. Sí, porque en realidad es como yo me siento más como una trabajadora del arte. Muchos lo somos. Eh, Con la responsabilidad ahora de sumarle lo educadora, lo del rol de educadora, ¿no? Ni más ni menos. y bueno, ese es el granito de arena que tratamos de dejar, ¿no? Es Cada cual maravilloso. en su lugar. Sí, maravilloso. Vale, te felicito por todos Gracias. los cómo han sabido sortear este año todas
las improntas de crisis. Así que bueno, vamos a seguir adelante como siempre, nos gusta hacer, y esperando entonces el año que viene y seguir las charlas como nos gusta. Yo estoy de vos despidiéndome como una amiga, aparte de con artista, como una amiga, así que sepa la gente que también es un afecto inmenso el que siento por Valeria también. Lo Así que mismo bueno. digo yo, así que bueno, realmente estaba y estoy y me voy muy contenta del Eso encuentro. es, eso es. Bueno, chin chin imaginario, en Navidad seguramente vamos a chocar la copa así imaginariamente. Así que un beso grande y good show, que siga el show, como decía Toto. Dale, nos vemos. Nos Chao, vemos. Hasta chao, prontito. hasta Chaucito. pronto.